Una vez la mamá cabrita salió a comprar al mercado, ¿verdad? Y entonces dejó a las 7 cabritas adentro de la casa. Y entonces le dice, si tocan la puerta, preguntan quién es. No le vayan a abrir a cualquiera porque puede venir el lobo. Recuérdense que el lobo puede venir y se las va a comer. Y entonces, bueno, entonces se fue y entonces de repente tocaron la puerta. Y entonces asustadas las cabritas. ¿Y si es el lobo? ¿Y qué pasa, verdad? Y entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no preguntas quién es? Y como siempre, alguien tiene la idea y manda a otro a que haga, ¿verdad? Entonces, como había una cabrita que era más de voz ronca y todo, entonces fue la designada. Y entonces dice la cabrita, ¿quién toca la peta? Y el lobo descubrió que eran solo las cabritas las que estaban ahí, no estaba la mamá, ¿verdad? Pero esta historia del lobo, de las cabritas, de las ovejas, siempre ha estado en la literatura nuestra, en la literatura universal, y también es un ejemplo que viene a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la misma palabra nos dice que nosotros somos ovejas, somos como ovejas, dice el profeta Isaías. Entonces, qué lindo que acá en el libro del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo usa esta figura, ¿verdad? Que era muy conocida en el pueblo de Israel, un pueblo ganadero. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob se fue con su familia y habitaron en la tierra de Gosén, allá en Egipto? Los pusieron ahí porque eran pastores y llevaban rebaños, y esa era una tierra que fluía mucha hierba, ¿verdad? Y ahí estuvieron ellos, ¿verdad? Entonces, qué importante es que la palabra del Señor toca también cosas y aspectos, no solo antropomórfico, sino que también toda la naturaleza y toda la diversidad. Recordemos, hace algún tiempo estuvimos hablando de la serie del fruto del Espíritu y dijimos que el pueblo de Israel y el destinatario de la carta a los Gálatas entendían el proceso de siembra-cosecha y tal vez en algún momento participaron de algo similar. Entonces el día de hoy tenemos nosotros acá el ejemplo de las ovejas. Por cierto, una pregunta, no me la van a contestar, es una pregunta que quiero que tengan en su mente. ¿Qué harían los pastores de oveja en su tiempo libre? Estoy seguro que no chateaban, ¿verdad? ¿Qué haría un pastor de ovejas en su tiempo libre? Porque tendría que tener tiempo libre, tendría que tal vez ir a comprar al mercado, o tal vez ir a escuchar la palabra a la sinagoga, o tal vez iba a visitar a algún pariente, ¿verdad? Tenían una vida normal, tenían hijos, tenían esposas, eran personas como usted y como yo. Yo me preguntaba, ¿qué haría un pastor de ovejas en ese tiempo que no estaba precisamente con sus ovejitas, ¿verdad? Bueno, ahí al final de la predicación tal vez tengamos una respuesta más exacta, una idea de qué podía ser un pastor de ovejas. Vamos entonces a la carta del apóstol Juan, capítulo 10, y empezamos desde el versículo 1 en adelante. Entonces, dice el versículo número 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. El día de hoy vamos a ver varios personajes. Vamos a ver un pastor, vamos a ver unas ovejas, vamos a ver un ladrón, vamos a ver un asalariado, van a haber lobos, son varios personajes en este relato. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que su Santo Espíritu nos guíe en este momento breve de reflexión en su palabra? Oramos. Padre,
Gracias, Señor, porque tenemos tu santa palabra. Y gracias porque tenemos a tu Santo Espíritu, autor de la palabra. Te suplicamos que sea Él quien nos conduzca, quien nos guíe, nos ilumine y permita que como carne y leche sustenten nuestro cuerpo. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces el versículo 1 nos habla precisamente de un redil. Pregunta, ¿algún zootecnista, alguien que sea experto en rebaños de ovejas? Bueno, ¿alguien que me pueda ayudar con la definición de un redil? ¿Qué es un redil? Bueno, el diccionario nos ayuda un poquito y dice que es una construcción intencional para guardar las ovejas. ¿Qué es una construcción qué? Intencional. Recuerden esa palabra, intencional. Entonces yo pongo los postes, pongo la cerca y todo para guardar las ovejas. Bueno, entonces primeramente nosotros vemos acá un redil. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Tenemos entonces que entender que el pastor también a veces necesitaba hacer otras cosas, no solo andar con sus ovejas. Entonces, en las regiones ganaderas había un redil donde se albergaba más de un rebaño, ¿ya? Un redil intencionalmente era construido para albergar los rebaños. Y ahí había una puerta, ¿sí? Y ahí había un portero. No así. Un portero, ¿verdad? El que guardaba la puerta, no pensando en el fútbol, eso es más tarde, en el relax. Una puerta y un portero, ¿ok? ¿Estamos ahí? Entonces este redil era comunal y los pastores llegaban y dejaban a sus ovejitas allí por un momento. Pero dice que hay otra clase de persona que no entraba por la puerta, sino que era posiblemente un ladrón, un asaltante, alguien que quería hacer daño, y ese se subía por la cerca o por el tejado o por cualquier otra parte. Entonces, qué interesante este concepto. Y sigue relatando el Señor Jesús. Versículo 2, vean ahí, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Algunos interpretan esto como la promesa del Mesías, que tenía que venir como un guía espiritual y como una solución espiritual para el pueblo de Israel, pero que tenía que pasar por todo el proceso, especialmente el proceso de ser parte del linaje real. Recordemos todo el proceso que el Señor Jesús tuvo hasta llegar a ser descendiente, y en forma ascendente llegamos hasta el rey David, ¿verdad? Entonces, importantísimo el hecho ese, el que entra por la puerta, ese sí es el pastor, ese es el dueño de esas ovejas. Y vamos un poco rápido por el relato porque es bastante. Dice 3, a este abre, ¿quién abre? El portero. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Yo recuerdo una película que me pasaron una vez en un campamento, ¿verdad? De un niño que tenía una ovejita. No sé si alguien vio en algún campamento este niño que se llamaba Aki y tenía una ovejita y la ovejita se llamaba Copo de Nieve, ¿verdad? Y una vez se le salió y Aki tuvo que ir a buscar a Copo de Nieve y salía el niño ahí buscando Copo de Nieve, ¿verdad? Copo de nieve. Pues el pastor dice que tenía un nombre para cada oveja. Un nombre específico para cada oveja. Y a todas las conocía de una forma y una característica especial. A mí me dicen, ¿esta qué es? Oveja. Y esa, oveja. Esta otra, oveja. Para mí todas son ovejas, ¿verdad? Y si me pongo a contar ovejas en la noche cuando no me duermo, todas son iguales para mí. Un pastor no. Un pastor podía identificar a sus ovejas. Sabía si tenía una manchita, el pelito un poquito más corto, más largo.
Yo tengo 2 gatitos y a mí se me confunden, los gatitos son muy iguales, ¿verdad? Pero cuando digo el nombre de uno, viene ese uno, y cuando digo el nombre de otro, viene ese otro. Esa era la relación que existía entre el pastor y las ovejas. Para una Navidad, el drama de Navidad, y ahí tenían que haber unas ovejitas. Y entonces al pastor se le ocurrió la idea de ir a la región de Occidente donde él conocía que habían ovejas, ¿verdad? Y entonces le habló al dueño de las ovejas: mire, nos alquila una ovejita para el drama, ¿verdad? Y no me sale muy caro. No, no es problema, le dijo, ¿verdad? Póngamele un precio. Le cuesta 50, ¿verdad? Le dije, eso está bueno. Y entonces le dice el dueño: mire, lo que sí le sale muy caro es el pastor. No, pues yo solo necesito a la oveja, le dijo él, ¿verdad? No, es que el problema está que ninguna de las ovejas se va a querer ir con usted si no se va el pastor con él. Qué increíble esa relación que hay, porque cuando el pastor llamaba a la oveja, se iba, y si el pastor se detenía, ahí se quedaba. Una relación tan próxima, y esa es una anécdota que pasó en la iglesia. Al final no se llevó el pastor a la oveja, ¿verdad? Se quedó ahí nuestro pastor, pues, porque no podía llevarse al pastor dueño de la oveja. ¿Me explico? ¿Sí estamos ahí? O bueno, entonces ahí estamos en esa relación tan estrecha entre pastor y oveja. Versículo 4. Dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Van siguiendo al pastor. De niño me gustaban las películas de vaqueros, ¿verdad? Y yo recuerdo ahí cuando arriaban a las vaquitas, y venían los vaqueros, ¿verdad? Y hasta disparaban, ¡pa, pa! Y entonces las vacas se iban corriendo, y en algunas películas hasta salía un perro. Bueno, hoy día ya usan helicópteros y otras cosas, ¿verdad? Tal vez el vaquero ya no anda en caballo y con una pistola, sino tal vez anda en una 4x4 y con un control de dron, ¿verdad? Porque ahora andan la tecnología por las nubes también. Es diferente, pero dice que las ovejas, no, las ovejas van donde va el pastor. Completamente diferente el cuadro. ¿Por qué relato todo esto? Primeramente porque estamos en un escenario diferente al que posteriormente nos relata el Señor Jesucristo. Aquí dice que el pastor de las ovejas sacó del redil a esas ovejitas. ¿Qué dijimos que era el redil? Era una construcción intencional para albergar las ovejas. Entonces las sacó de ahí. Vean lo que dice el versículo 5 y 6. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, o sea, este ejemplo, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, no es muy difícil entender esto, en el sentido de que estaba velado este entendimiento. Juan 1:11 nos dice: a lo suyo vino y los suyos le dieron la bienvenida, ¿verdad? No, los suyos no lo recibieron. Mire lo que dice 2 de Corintios 3:14, si lo quiere anotar o si lo quiere buscar, 2 de Corintios 3:14. Dice: pero el entendimiento de ellos, hablando de las autoridades del pueblo, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por eso es que no entendían aquella alegoría, no entendían aquella palabra del Señor. Estaba velado totalmente para ellos. Entonces, dejamos ahora al redil de las ovejas y nos vamos a el versículo siguiente, que es el versículo 7. Dice nuevamente: volvió pues Jesús. Entonces ahora lo va a decir de otra forma. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, ¿qué diferencia hay acá? Acá debemos nosotros entender que se trata de un aprisco. ¿Han oído esa palabra? Aprisco, ¿verdad? Algunas versiones eran 100 ovejas, ¿verdad? Dicen, las 99 dejó en el aprisco, dicen algunas versiones, ¿verdad? Y en otras dice dejó en el redil o en el rebaño, algo así. Pero esa dice dejó en el aprisco. Entonces, ¿qué es un aprisco? Recordemos, redil es una construcción intencional para resguardar a las ovejas, un corralón. El aprisco era una formación natural en el campo, en las montañas o donde fuera, donde tenía la peculiaridad, la particularidad, mejor dicho, de que solo tenía una entrada, ¿sí? Entonces, el pastor buscaba un pequeño vallecito donde estuviera rodeado de montaña, piedras, rocas y una sola entrada. Eso es un aprisco. El aprisco entonces es diferente del redil. El aprisco es una formación natural. El redil era una formación intencional hecha por el hombre. Entonces hay una gran diferencia allá. Allá había un portero, allá había una puerta. Y el pastor iba por sus ovejas que ya le pertenecían. Pero miren acá la gran diferencia, donde dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros esto? El aprisco tenía una particularidad muy especial. Dice que el pastor se acostaba en la entrada natural del aprisco. Él era la puerta. Él estaba allí tendido. Nadie podía pasar, ni el ladrón, ni el salteador, ni el lobo, ni el tigre, ni el león, oso, cualquier cosa que quería entrar a traer a la oveja. Él era la puerta. Y tenían que pasar sobre su cadáver los que querían entrar al aprisco, a aquel lugar donde se resguardaban las ovejas. Versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Estamos hablando acá de un perfil del falso pastor. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo muchos dirigentes, algunos muy buenos, pero otros muy malos. De hecho, en el tiempo del Señor Jesús había gente con intenciones malas alrededor de ellos. Y tristemente conocemos al dúo célebremente pecador, ¿verdad? Anás y Caifás, que eran dos personajes que iban totalmente en contra del Señor. Incluso uno de ellos había profetizado, ya cuando se acerca la muerte del Señor Jesucristo, había profetizado que Jesús iba a morir. Lo leemos en los evangelios, revisemos eso, van a ver. Entonces les surgía que eso se cumpliera, porque ellos habían profetizado eso. Interesante esa historia. Entonces dice que estos líderes falsos vinieron antes, pero ¿cuáles son sus intenciones? Nada más destruir, son ladrones, son salteadores, son engañadores.
Y esto no era del tiempo de Jesús nada más. Quiero invitarles a que vayamos a través de la Biblia al profeta Zacarías. Está casi al final del Antiguo Testamento. Busquemos Zacarías. Zacarías capítulo 11. Y vamos a leer un poquito desde el versículo 4. Ponga mucha atención. Dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de sus compañeros y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Vean lo que dice el versículo número 16. Dice, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. La palabra nos está relatando acá de los falsos pastores, de las personas que no tienen intenciones buenas. Fíjense que estos pastores vendían las ovejas, ¿para qué? Para que las mataran y se las comieran. ¿Cuál era la intención de un pastor? Trasquilar a sus ovejitas para que les proveyera lana, y eso era una forma también de darles un mantenimiento a las ovejas. ¿Qué pasa si el pastor no le corta la lana a las ovejas? Las pobres mueren por peso o no sé por qué, ¿verdad? Pero era algo muy natural. Pero dice que esos pastores lo que hacían era vender a las ovejas, pero para que se las comieran. El Señor Jesucristo dijo entonces, los que vinieron antes de mí, sus intenciones no eran buenas. Vuelve a decir en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Imagínense entonces, hermanos, aquella escena en la campiña hebrea, donde estaba el pastor en el aprisco, y en la mañana ya al aclarar el sol, venía, llamaba a sus ovejitas y se las llevaba y salían a pastar. Entonces, pastaban de día y descansaban en la noche. Tenían mantenimiento, tenían alimento y tenían en la noche seguridad, sabiendo que ahí no iba a entrar nadie. Entonces dice, yo les ofrezco una zona segura. Y cuando el Señor Jesucristo habla, nos está ofreciendo la salvación de nuestra alma, pero también nos está ofreciendo la seguridad de nuestras vidas. Pero ¿cómo seguridad si los mataron en el circo romano? Sí, así es la vida de un cristiano. No todos los cristianos han matado en el circo romano. A unos los ha llevado a misiones a México, a otros los ha llevado a misiones a España, a otros los ha llevado a Catenango, mejor dicho, los ha traído, ¿verdad? No sé, igual, ¿verdad? A otros nos ha usado en diferentes formas, hermanos. Entonces, realmente el Señor Jesucristo dice, este rebaño está seguro y sale a pastar y pasa por la puerta, salen y entran porque yo soy la puerta. ¿Vamos bien ahí con el concepto del redil?
que es una cosa, y el aprisco, que es otra cosa. Ahora entendemos por qué el Señor es la puerta, porque Él mismo es el que dice, aquí nadie pasa. No es el portero, es la puerta, el dueño de las ovejas. Versículo 10, hermanos, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no quiere la lana de las ovejas. El ladrón tal vez quiere llevársela para hacerle daño, comer su carne, destruir a la pobre oveja, hacer algo que malo con algo que no le costó. La intención de Jesucristo, el buen pastor, es dar vida abundante. Pregunto, ¿ya tiene vida abundante usted, hermano? Amén. Mire, el Salmo 1 nos recuerda de una persona próspera. Y hay dos características muy especiales de esa persona próspera. Dice que todo le sale bien. Así dice ese salmo, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace, prosperará, te saldrá bien. Pero otra bendición que tiene, además de que todo le sale bien, como nos dice Eclesiastés, es que aprende a disfrutar ese bien. Yo le hago la reflexión en esta mañana. ¿Disfruta usted ese bien? ¿Estoy disfrutando yo lo que Dios me ha dado a mí? Sean 5, sean 10, sean 15, sea 20. Lo estoy disfrutando. Eso es importante, porque dice que la persona que está en Cristo llega a recibir vida abundante. Ese es el Jesucristo en el cual yo he creído, en Jesucristo el Hijo de Dios. Pero los mismos evangelios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos a Jesucristo por su justicia. Busquemos a Jesucristo porque es el Hijo de Dios. Busquémoslo por lo que Él es, no por lo que Él hace o queremos que haga, por lo que Él es, que Él es el Hijo de Dios, el pastor de las ovejas. Versículo 11, ya vamos terminando, hermanos. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Dice, su vida da por las ovejas. Versículo siguiente, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vemos aquí dos situaciones diferentes. Hay una película que se llama El oso, ¿verdad? Y tiene algo bien particular, esta del oso. Hay un osesno, ¿verdad?, que anda vagando ahí porque a su mamá osa le cayó una peña encima mientras dormía. Y entonces el osito anda ahí, chiquitito, ¿verdad? Anda por ahí. Se la recomiendo, es muy, muy, muy linda esa película. Y entonces hay un puma que lo anda asediando, ¿verdad? Y de repente el puma viene y lo acorrala, ¿verdad? Y el pobre osesno no hubo más que hace él así, ¿verdad? En su naturaleza de oso. Y entonces el puma, al ver esa reacción, se va. Pero lo realmente bonito de eso es que cuando el cineasta hace el cambio, ¿verdad?, enfocan atrás de el osesno y es el papá el que está así, ¿verdad? El gran oso ahí atrás del osesno. Olvídense, ahí no hay puma que valga, ¿verdad? Salió allí. El osesno se dio cuenta de su carácter de oso, pero
realmente lo que tenía atrás es lo que realmente hizo correr al enemigo. ¿A quién tenemos nosotros? Dice que realmente el Señor Jesucristo ofrenda su vida por esas ovejas, las rescata, las defiende. El asalariado no. El asalariado ve venir el lobo y dice, aquí me quedo, porque me están pagando para eso, para cuidar, aquí me quedo. Pero ¿y si no es un lobo, si no es una manada de lobos? Bueno, a mí me pagaron para cuidar las ovejitas, no para ofrendar mi vida por esas ovejas. Mejor digan, aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. El asalariado dice, no, perdonen, no, aquí renuncio, ¿verdad? Pone su carta de renuncia y aunque no me paguen, ¿verdad? Mejor me voy, porque recuérdense cómo es la naturaleza, especialmente la salvaje, no perdona, es así la naturaleza. Entonces, hermanos, amados, el Señor Jesús da su vida por las ovejas. Mire lo que dice el versículo 14, para que entendamos que hay una relación especial. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, pero también las mías me conocen. Yo le digo, Señor, te doy gracias porque te conozco, pero más porque tú me conoces a mí. Y puedo estar entre mucha gente, entre un mar de gente, y el Señor tratar conmigo como que estuviera tratando con Adán, que era el único allí. Así es nuestro Dios. Su mente, su poder, su omnisciencia, tiene la capacidad de vernos a nosotros de una forma tan personal y tener una relación. Por eso nos llama por su nombre. Veamos versículo 15, ya casi vamos terminando, llegamos hasta el 18. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto es profético. Lo dijo Isaías, lo dijo Ezequiel, lo dijo Jeremías, que iba a venir el Mesías en rescate del mundo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? San Juan 1:30 dice, 1:29, perdón, ya me estoy pasando. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el buen pastor en el que nosotros hemos creído. Versículo 16. Miren, aquí aparece ya el rebaño que somos todos nosotros, el rebaño grande, porque estábamos hablando bastante relacionado con el pueblo de Israel, el pueblo ganadero, el pueblo que tiene el vínculo teocrático con Dios. Nosotros tenemos el vínculo adoptivo con Dios. Vean el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá, ¿cuántos rebaños? Un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Un pastor. Qué hermoso saber y entender esto, que somos no de un rebaño, somos del rebaño y somos del pastor. Y el mismo Pedro dice que cuando venga el príncipe de los pastores, dice, ¿verdad? Así le menciona al Señor Jesucristo el apóstol Pedro. Qué lindo entender, amados, que nosotros vivimos, por decirlo así, en una zona segura, donde ya tenemos salvación, pero también gozamos de seguridad y vida abundante en Cristo, porque Él es la puerta del aprisco y nadie entra ni sale si Él no dice entre o salga. Qué bendición esa. Terminando ya, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hablando de su sacrificio vicario por usted y por mí. Pregunta retórica. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos?
¿Perdón? Nadie. Esa es la respuesta. Jesús no lo mató ni el pueblo judío, el hebreo, ni los romanos, ni fui yo, ¿verdad? Como a veces nos enseñan. No, dice que el Señor fue una ofrenda voluntaria. Vean lo que dice el versículo 18. Nadie me la quita. ¿Qué cosa? La vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo ofrendó su vida por usted y por mí. Y por ese sacrificio, el Señor Jesús nos ofrece salvación y vida eterna. Y mientras llega la eternidad, nos ofrece vida abundante. ¿Estamos viviendo esa vida abundante? Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mismo Señor Jesucristo habló del afán y la ansiedad. Y nos cuesta como humanos, pero dice que Él vino para dar vida abundante. Él es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Creemos eso, hermanos? Amén. Oremos al Señor y descansemos en el Señor. Que esta semana que iniciamos, que este mes que estamos casi por terminar, que este año que estamos casi por terminar, experimentemos la vida abundante en Cristo Jesús, porque Él es la puerta. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, porque con todo amor nos la das, con todo amor nos la explicas, con todo amor tu Santo Espíritu nos ilumina para entenderla y asimilarla. Y gracias, Señor, por esa figura tan linda de las ovejas que tú dejaste.